Hola mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Les mando un saludo desde Sabanilla. Mi nombre es Manrique Salazar y es un placer estar con ustedes en los siguientes minutos y llegar a sus hogares de esta manera para esta nuestra conferencia anual de predicación bíblica. El texto, que el texto hable. Así que bienvenidos y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un área que me gusta muchísimo y es el estudio de las cartas del Nuevo Testamento. Y estoy más bien muy bendecido, me siento bendecido del hecho de que haya podido yo sido el escogido para hablar sobre las cartas. Así que vamos en los siguientes minutos a hacer un viaje juntos con el estudio de las cartas en el sentido de cómo ellas pueden ayudarnos a presentar la manera en la que Dios quiere que sus hijos y sus hijas manejen tiempos de crisis. Así que creo que las cartas son un increíble recurso que el Señor nos ha dado para que aquellos que podemos enseñar la palabra de Dios, usarlos como una herramienta primaria para que el Señor lleve su voluntad a las personas que están pasando una situación en específico. Así que, ¿qué les parece si ponemos los siguientes minutos en oración y se los ponemos en manos del Señor para que nos guíe? Vamos a orar juntos. Padre, gracias por este tiempo juntos. Te pedimos la humildad y la capacidad, Señor, necesaria para concentrarnos en este tema tan importante. Señor, te pedimos tu guía, tu discernimiento para todo lo que vamos a estudiar. Y es mi petición, Señor, que nos reveles lo que nos quieres enseñar por medio de lo que estudiaremos en los siguientes minutos. Gracias por tu palabra, Señor, y agradecemos tu guía y tu presencia en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Muy bien. Voy a utilizar una presentación de PowerPoint y al mismo tiempo usted me va a poder ver allí en una imagen pequeña, donde voy a ir guiándolos por este tema de predicar desde las cartas del Nuevo Testamento en tiempos de crisis. Así que vamos a colocar esta presentación. Muy bien. Entonces, si no me equivoco, ayer fue el día en el que vieron el primer género literario escogido eh, eh, para poder estudiarlo de manera de cómo este nos puede ayudar a los que estamos en una posición de enseñanza o de estudio de la palabra de Dios para ayudar a otros a manejar tiempos de crisis. Así que en estos momentos me voy a enfocar en las cartas del Nuevo Testamento, en este género muy específico. Para introducir este tema, quiero pedirles si pueden imaginarse una carta especial, una carta que busque, este es un medio de comunicación que tal vez algunos no utilizamos mucho hoy o solo esporádicamente. Quiero pedirte que te imagines, para que veas la importancia de este medio de comunicación, que te imagines una pareja que lleva de matrimonio, que lleva tal vez unos 20 años de casados. Por las circunstancias, el esposo no puede celebrar, pasar el día con su esposa, debe de partir muy temprano, de madrugada, a su trabajo y espera estar con ella para la cena. Entonces él decide dejar una carta donde le exprese para que cuando ella se despierte, ella pueda recibir no solamente el contenido de lo que quiere expresarle, ya que en su ausencia, al menos ella pueda tener el contenido de su amor, de lo que significa lo que celebran ese día, y ella pueda recibir esto con el objetivo que le ayude a sostenerse en este tiempo de ausencia hasta que el esposo pueda estar con ella al final del día, para finalmente físicamente celebrar su presencia. Saben, imagínense, quiero que por favor se imaginen cómo en esa carta, cuando ella despierta,
vuelve a ver a su derecha, se da cuenta que su esposo no está, recuerda que esa es la realidad, no puede estar con él por las siguientes horas en su día de su aniversario, pero entonces empieza a leer la carta. El esposo se ha dedicado para poder expresarle en esa carta su profundo afecto, para expresarle en esa carta de puño y letra eh, lo que un esposo quisiera decirle en persona, ponerlo por escrito para que ella pueda tener un sentido de presencia de su esposo a pesar de la distancia. Es una carta, un contenido que lo que tiene por propósito es trascender la distancia, la ausencia. Eh, Saben, esta carta es una carta que lo que busca es lograr una cercanía verdadera a pesar de la ausencia. ¿Se imaginan una carta así? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tal y como una carta para un aniversario, esto es una pequeña ilustración para imaginarnos lo que Pablo, lo que Pedro, lo que los autores bíblicos, teniendo una ausencia con aquellas personas que en muchos casos conocían íntimamente y querían expresarles, a pesar de la distancia, expresarles un contenido que les ayudaría a manejar sus situaciones de vida. Entonces, dicho esto, introducido esto, esta es una de las características de las cartas. Las cartas del Nuevo Testamento era un medio de comunicación que trascendía la distancia, que llevaba la presencia a pesar de que la realidad era la ausencia del autor en la vida de las personas físicamente hablando, pero no espiritualmente, no emocionalmente. Y lo que busca el documento es trascender esa distancia y verse presente con contenido, con ánimo, en algunos casos con exhortación, ¿verdad? Con promesas, distintas maneras del contenido para poder trascender esa distancia y bendecir a esos receptores de la carta. Entonces, dicho eso, quiero introducido mi propósito en los siguientes minutos es que podamos ver cómo hoy una carta que fue escrita para que hombres y mujeres, hijas e hijas de Dios, pudiesen manejar teológicamente sus vidas y sus situaciones muy específicas. Hoy estamos manejando el tema de tiempos de crisis. Entonces es importante que cuando hablamos de este tema podamos ver cuál era la situación de las comunidades que recibían las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estas comunidades que reciben las distintas las cartas del Nuevo Testamento, muchas de ellas eran comunidades cristianas que vivían tiempos de crisis. Sí, así como tú y yo hoy vivimos en una pandemia mundial que tiene factores que específicamente traen una tensión especial en nuestras vidas, estas comunidades reciben las cartas estando también en situaciones de crisis. Te pongo un ejemplo. Roma, la carta a los romanos es una carta que es enviada a una comunidad que posiblemente había sufrido una expulsión masiva de todos los judíos, y para los romanos los cristianos eran parte del judaísmo. Es muy posible que en la expulsión, ya cuando la carta ingresa, estas personas han regresado, pero han experimentado todo un exilio, toda la crisis que puede venir familiar, social, de haber sido exiliados y ahora regresan. Al mismo tiempo, la carta nos deja ver posibilidades de choques entre los gentiles, las personas con un contexto gentil, y las personas judías, los creyentes judíos que regresaban de esa expulsión. Y se puede percibir un choque entre estos dos grupos. Esa comunidad tenía una tonalidad de crisis. Al mismo tiempo, Corinto recibe dos cartas, pero hablando de la primera, es una comunidad que sufre una desunidad impresionante. Hay facciones,
hay divisiones. De hecho, hay agrupaciones que lo que están generando es una inestabilidad en la comunidad y la comunidad completa está siendo presionada por esa situación. También lo vemos durante toda la primera carta, el hecho que es una comunidad que está sumamente influenciada por una vida mundana y esto trae una serie de problemas a la comunidad. Entonces, también es una comunidad que está sufriendo crisis. Cuando vemos Gálatas, es una carta que nos deja percibir una comunidad que había personas que se estaban oponiendo, no solamente a la autoridad de Pablo, pero también expresando declaraciones que influenciaban la comunidad, que golpeaban la comunidad, que para Pablo, y así es como él las interpreta, son oposición directa al evangelio. Y esto, por supuesto, que traía crisis en las comunidades. Filipenses, tienes también oposición, tienes falsos maestros, y la carta te permite ver que hay crisis, hay inestabilidad, hay estrés, hay preocupación. En Colosenses igualmente vemos falsas enseñanzas. En Santiago vemos mundanidad, discriminación. La comunidad que recibe la carta de Santiago, la epístola de Santiago, es una comunidad que está sufriendo un alto egoísmo. Las personas son egoístas allí. Hay problemas, mucha rencilla, mucho pleito por la discriminación, por la ira. Hay persecución inclusive externa hacia lo interno. Hay problemas internos y hay problemas externos que lo que hacen es presionar la comunidad. En 1 Pedro vemos a una presión externa que influencia la vida interna de los creyentes. Hay una enorme discriminación social, hay una enorme persecución social, local. La comunidad alrededor de estas iglesias lo que hacía era que los discriminaba por ser cristianos, los hostigaba, los calumniaban. Y esto cuando lees la carta te das cuenta que está afectando todas las áreas de vida de los miembros de esa congregación. En Juan vemos herejía, en 1 Juan vemos herejía que influencia la vida de los cristianos. Entonces, crisis, problemas, conflictos, estrés externo que influencia la manera de vivir de la comunidad de la iglesia no es algo anormal en el Nuevo Testamento. Es justamente una de las cosas que motiva la escritura de las cartas. ¿Sabes? Déjame hablar otro tema también introductorio, antes de entrar en lo que quiero primariamente compartir con ustedes. En tiempos de crisis, las personas funcionamos de ciertas maneras. Cuando pensamos en cómo las cartas del Nuevo Testamento pueden ser útiles para nosotros hoy, esto tiene que ver con algo que une las comunidades de aquellos tiempos con las comunidades hoy, mientras somos influenciadas por una crisis mundial. Las personas en crisis buscan un lugar donde encontrar seguridad. Eso es algo completamente normal. Sucedía en aquellos tiempos, sigue sucediendo hoy. Saben, nuestra predicación, por ende, tiene que apuntar a ayudarles a los oyentes, a la audiencia. Cuando utilizas una carta, nuestra predicación necesita ayudar a la audiencia a encontrar su seguridad, a encontrar su identidad, a encontrar, por ende, su satisfacción solamente en Dios. Nuestra predicación debe de ayudar a hacer eso, a direccionar dónde nuestra audiencia debe de encontrar su seguridad en tiempos de crisis. Saben, también las personas a veces, o muchas veces, ven la crisis como meramente una amenaza. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se ve en la crisis es algo que atenta directamente con respecto a mi confort, mi seguridad, mi estabilidad, con respecto a todo lo que tengo. Esta crisis de la pandemia mundial, específicamente el COVID-19 en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo hoy por hoy, lo que hace es que las personas la reciben como una amenaza a su estilo de vida, a la seguridad de su estilo de vida, a su vida propia. Entonces, por ende, nuestra predicación debe de ayudar a que las personas puedan ver la crisis
como algo natural y normal de un mundo caído. Nuestra predicación también, por ende, debe de ayudar, debe de apuntar a ayudar a que las personas puedan ver las circunstancias de una crisis como un viento fuerte que lo que está tratando es de quitar nuestra satisfacción puesta en Dios y colocarla en otras cosas como la seguridad, como la estabilidad, como el confort. Nuestra predicación debe de empujar a las personas a observar que la crisis, si bien va a tratar de tentar de que quitemos nuestros ojos en Dios, pero también es una enorme oportunidad, es un gran instrumento para empujarnos a poner nuestra seguridad, nuestra satisfacción y nuestra identidad solamente en Dios. Lo que hace es que concentra al ser si es bien direccionado. Y esa es nuestra función como predicadores en tiempo de crisis. Las personas en tiempo de crisis buscan escuchar una voz que hable a su situación. Y esto es sumamente importante. Voy a repetir. Las personas en tiempos de crisis buscan escuchar una voz que hable a su situación. ¿Saben? Justamente nuestra predicación debe de tomar el texto y ayudarles a las personas a entender que allí en el texto hay una voz que clama, desea querer hablar a nuestras situaciones, querer hablar a nuestra condición, querer hablar a las circunstancias de nuestra vida. Y si es tiempo de crisis, por ende, a las circunstancias de esos tiempos de crisis. En las cartas, el predicador tiene una voz que desea hablar a la situación de las personas, es la voz de Dios. Lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios quiere hacer con lo que está diciendo en el texto. Y eso es específicamente hablar a la situación de las personas. Ahorita voy a ahondar un poco más en por qué digo esto. Lo único que debe de hacer el predicador es dejar que el texto hable a la situación de las personas. ¿Por qué? Porque la audiencia inicial sufría una situación. La carta es escrita para manejar esa situación. Cuando encontramos paralelos entre las situaciones de ellos y las situaciones de nosotros, la enseñanza teológica que está expresando la carta es completamente aplicable para nuestra situación. ¿Se acuerdan que la palabra dice que toda escritura es inspirada, útil para enseñar, útil para confrontar, para corregir, para preparar, instruir, para toda buena obra, para toda buena obra al hombre y la mujer de Dios? Eso es lo que el texto puede hacer. Ese es el propósito de Dios para las cartas en medio de nuestras situaciones alrededor de las crisis. Saben, las cartas, por ende, contienen una voz que habla a la situación de nuestras vidas hoy. Las cartas contienen una voz que hablan a las vidas de las personas en tiempos de crisis. Y por eso es un gran instrumento para trabajar en tiempos, trabajar en la iglesia, edificar a la iglesia en tiempos de pandemia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creo yo que las cartas eran una voz o contienen una voz que habla a nuestra situación hoy? Porque eran situacionales. Las cartas tenían el propósito, el autor de las cartas había recibido información de distintas situaciones que la congregación o la comunidad o la región a la cual va a recibir la carta estaban sufriendo. Y por ende, la carta lo que hace es enviar un marco teológico de cómo tratar esa situación. Ellas contienen verdades teológicas fundamentales. Van descritas en el marco de lo que llamamos una carta, donde la carta le ayuda a las personas a manejar las distintas situaciones informadas, como también le entregan a la comunidad la revelación de la palabra de Dios que les va a servir a manejar las circunstancias de su vida. Las cartas contienen esta voz porque estas verdades se vuelven la revelación de Dios de cómo manejar estas situaciones. Y por ende son de enorme utilidad. Saben, las cartas son un recurso con propósito.
son un recurso con propósito. Y esto es muy importante. La forma, entonces, el contenido, primero, el contenido les ayudaría a las personas a manejar sus distintas situaciones, pero también el género literario de la carta tiene una forma que está diseñada para lograr un efecto en esas personas mientras leían el contenido. Los autores bíblicos escriben, ellos escriben, hice así como si estuvieran en tiempo de la computadora, no, escriben de una manera que no solamente comunica el contenido y los prepare, pero también les impacte, les influencie de cierta manera para que la invitación al cambio, la invitación a la práctica y la obediencia de las verdades comunicadas sea efectiva. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de ver en una carta, su forma. A veces nos concentramos solo en el contenido, pero también la forma. Ahorita vamos a estudiar un poquito de eso. Lo que el predicador tiene que hacer es reconocer no solamente el contenido para ser aplicado hoy, el contenido de la carta para poder aplicarlo a situaciones paralelas hoy, pero también debe el predicador de estudiar la forma en la que lo comunicó para poder tratar de duplicar ese efecto en la audiencia hoy. Y eso es algo que podemos hacer. No solamente el contenido es inspirado, la forma del contenido, la carta per se y sus características, sus recursos para impactar e influenciar a las personas también es inspirado también. Entonces, estas verdades teológicas buscaban hablar a la situación de las personas, de la audiencia original, de manera que generaba un efecto específico en ellos. ¿Cuál es la labor nuestra? Sacar del texto esas verdades, comunicarlas aplicadas hoy a través de una correcta interpretación, pero al mismo tiempo con un objetivo, lograr y duplicar el propósito del género mismo. Vamos a movernos hacia esto un poquito más. Un autor un profesor de seminario que leo algo, algunos tengo varios libros de él, me gusta cómo lo describe. Es una pequeña descripción comparativa del recurso que pueden ser las cartas. Dice, así como los evangelios revelan la identidad del Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, las cartas revelan el carácter de la iglesia. Si revelan el carácter de la iglesia, entonces van a permear el estilo de vida de la iglesia en tiempos de crisis, por ejemplo. Entonces, Thomas Long lo que dice es que las cartas revelan el carácter del estilo de vida de esta. Cómo la iglesia, lo que Long está diciendo es que cómo la iglesia se maneja en tiempos de crisis o en tiempos normales depende del carácter, del estilo de vida de esta. Lo que hacen las cartas es predeterminar un carácter, una manera de vivir basada en valores que le permite enfrentar todo tipo de circunstancias. Las cartas buscaban tres cosas. La forma de la carta tiene tres impactos que quiere generar en la audiencia. El primero es que buscaban generar un sentido de cercana presencia entre sus amados. El autor buscaba generar en esas personas que estaban distanciados por muchísimos kilómetros, no convive con ellos, pero buscaba generar aún así a través de la carta un sentido profundo de presencia entre esas personas. En la mayoría de las cartas hay una expresión de amor perseverante íntimo entre el autor y los que reciben la carta. Como decir, aunque no estoy físicamente con ustedes, aquí estoy. Y la manera en la que los autores escriben las cartas reflejan este tipo de comunicación. Este aspecto retórico que busca provocar la carta en las personas es muy importante duplicarlo cuando enseñamos desde las cartas hoy. ¿Por qué? Porque esta situación de crisis que vivimos hoy, en muchos casos, ha hecho separar los miembros de la iglesia por la cuarentena, ¿verdad? Inclusive pastores tuvimos que enseñar durante un periodo importante desde nuestras casas en cuarentena.
no pudiendo convivir o tener comunión con aquellas personas que enseñamos, con aquellas personas que pastoreamos. A la distancia, tener que comunicarnos muchas veces significó frialdad, significó separación. Pastorear directamente inclusive fue afectado, si es por teléfono, si es por mensajes de texto. Esto lo que hizo fue poner una distancia, lo que ha hecho hasta el día de hoy, dependiendo de los países, dependiendo de cómo está el avance de la pandemia y cómo están las medidas de los gobiernos, algunas iglesias todavía no pueden reunirse. En algunos casos, algunas personas pueden reunirse, pero porque la comunidad es muy vulnerable, todavía deciden cuidarse y quedarse en casa. Ha puesto una distancia entre aquellos que están cuidando con aquellos que deben de ser cuidados. Entonces, las cartas también tenían una distancia física, a veces por la persecución, a veces por la realidad de que el autor bíblico ha decidido desplazarse a ese sector. Lo que hay en común es esta distancia, ¿verdad? Entonces, lo que hace el primer efecto que busca sanar la carta es con el tipo de palabras que se expresa, con la manera en la que se presentan las ideas, busca cortar esa distancia. En otras palabras, lo que busca es decir, aunque no estoy con ustedes, aquí estoy. Y generan un aspecto de presencia. ¿Saben? Nosotros los predicadores podemos duplicar eso con el sermón. Nosotros los predicadores podemos, o los maestros, podemos duplicar perfectamente eso en el sermón. Más ahora que estamos en tiempos de cuarentena, de alguna distancia, donde no podemos abrazarnos en la mayoría de los casos, no podemos tener contacto en la distancia, la continuidad de conversación que buscábamos tener. Entonces, claro que las cartas tienen un aspecto muy en común con nuestra situación hoy y están diseñadas para lograr acortar esa distancia. ¿Cómo entonces puede el predicador, cuál es la labor del predicador mientras tiene esta distancia? ¿Cómo puede, enseñando con las cartas, el contenido de las cartas, tratar de sobrepasar ese sentido de distancia? Bueno, primero, en la manera en la que organiza, diseña el sermón, debe de buscar establecer un sentido de presencia en las vidas de las personas. Utilizar frases, utilizar lenguaje que a la gente le permita sentir, reconocer que aunque mi pastor, aunque esta persona que me está enseñando no está conmigo, lo siento presente. ¿Sabe? Una segunda manera es utilizar lenguaje presencial. Es como utilizar frases como por ejemplo, mis hermanos, les extraño. Aunque les extraño, estoy con ustedes. Aseveraciones que lo que busquen es acortar esa distancia. El que le permita a la gente sentir el duelo del predicador al no estar con ellos, pero el sentido de deseo que prontamente van a poder estar juntos. Inclusive, otra manera que se me ocurre es utilizar una aspiración a verles pronto, donde las personas pueden sentirse deseadas en el sentido de poder que llegue un tiempo en el cual puedan perfectamente estar en una comunión más cercana. La tercera manera para tratar de acortar esta distancia es neutralizar de alguna manera el efecto de este distanciamiento. Entonces, la labor del predicador no solamente es venir y enseñar, entregar contenido, también es analizar la condición, la situación de la audiencia para que el sermón logre traspasar o pasar por encima de esas barreras, como por ejemplo la distancia. Busca que las personas puedan percibir que aunque haya distancia, tienen a la persona que les enseña, a las personas que les está pastoreando, a las personas que les está predicando, tienen una persona cercana a pesar de la distancia, tal y como la carta del aniversario que te expresé al inicio. Saben, también las cartas buscan generar un sentido cercana de relación. Lo que ha hecho la crisis es que las relaciones se distancien. Y de alguna manera se sienten más lejanas. ¿Saben? La carta busca
acercar esta distancia, expresando continuamente la relación cercana que hay en Cristo. El primer efecto le llamamos parusia o parusía. El primer efecto que les hablé, este se llama filofronesis. Entonces, las cartas griegas tenían un primer efecto que querían generar. El sentido de distancia geográfica, acortarla por la manera de escribir, las frases que se utilizaban para que las personas pudieran sentir algún tipo de presencia cercana. La segunda es esta, filofronesis. Las cartas griegas lo que buscaban era hacer ver que hay una intimidad en Cristo espiritual, a pesar de que están distancias, ¿verdad? Y se expresa, mis amados, mis queridos hermanos, ¿verdad? Inclusive a veces Pablo recuerda la presencia en los tiempos en los que estaban juntos. Hay una serie de inclusiones dentro del sermón o dentro de la carta que es objetivamente, él tiene diseñado al decir eso o en la forma en la que lo dice, que la persona sienta al escritor como alguien cercano en Cristo, como un hermano que me ama en Cristo. ¿Saben? Yo creo que definitivamente nosotros podemos duplicar eso en la manera en la que predicamos, en la manera en la que hablamos. Podemos duplicar este efecto en las vidas de las personas que nos escuchan también. La carta debe de emular la forma también. La tercera manera que buscaba impactar la carta era como algo que se llama, digamos, el diálogo. Entonces, el diálogo, la carta, si te das cuenta, muchas veces está haciendo una conversación, es una invitación a participar a la persona que no está presente en una conversación. Hay preguntas que lo que hacen es que hace a la persona involucrarse y pensar en lo que Pedro les está queriendo expresar. Entonces, una manera de hacer esto, de duplicarlo en el sermón, y es parte de la labor del predicador, es establecer, de nuevo, una cercanía en la manera de hablar, en la manera de comunicar, en el tipo de ilustraciones que se utiliza, en las cosas que se dice, donde el predicador pueda expresarle, la persona pueda sentir que el predicador está generando empatía, que me entiende, que él sabe lo que yo estoy pasando, que inclusive está pasando lo mismo que yo porque lo acaba de decir. Si expresó algo personal, mire, yo también he pensado así, que la audiencia pueda darse cuenta que aunque somos personas distintas, aunque la pandemia nos tiene separados, aún así, esa persona me entiende, esa persona ha pensado en el tipo de cosas que yo estoy sufriendo. Entonces, con el contenido de las cartas y con la forma de las cartas, esto es un recurso sumamente eficiente para ayudar a las personas a poner su identidad en tiempos de crisis, a poner su satisfacción en tiempos de crisis, a poner su seguridad en tiempos de crisis solamente en el Señor. Muy bien. Dicho esto, saben, el mayor tema a hablar en tiempos de crisis es de índole teológica. Saben, las cartas, al ser situacionales, los autores, como les dije, conocían la situación de las audiencias. Pablo, Pedro, Santiago, cada uno de ellos, de estos autores, saben que la manera de ayudarles a manejar sus situaciones es con teología, es con información sobre Dios, es con revelación sobre el corazón de Dios, para que puedan entender, para que puedan ser ayudados a manejar sus distintas situaciones. Entonces, resumiendo, si logramos extraer bien, interpretando bien el contenido teológico de una sección, de una carta, y tratamos de duplicar el efecto en las vidas de las personas, esto va a ser un recurso sumamente eficiente para que las personas puedan manejar sus situaciones hoy. Muy bien. Tenemos un recurso con propósito, una verdad teológica que habla a nuestra situación. Y eso está contenido en las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas del Nuevo Testamento son la voz de Dios.
que hablan a nuestra situación hoy. Pueden ser una de las maneras en las que Dios pueda enseñarnos cómo manejar nuestra situación en los tiempos de crisis que vivimos hoy. Y es un elemento sumamente útil y efectivo para tratar de edificar a las iglesias hoy. Voy a compartir contigo en los siguientes restantes minutos del tiempo que tengo para estar con ustedes. Quiero seguir enseñándoles, pero ahora con un ejemplo. En lo peor de la pandemia, hace unos varios meses, cuando tal vez en marzo, cuando todo empezó, el Señor, por la gracia del Señor solamente, nosotros estábamos en nuestra congregación, soy pastor de la iglesia Familia de Fe. Hoy nos estamos volviendo recientemente a reunir en el seminario de CEPA los domingos, pero en aquel tiempo nos reuníamos allá en Entre Ríos. Y cuando la pandemia empezó, estamos prácticamente empezando a estudiar la primera carta de Pedro. Entonces, lo que voy a compartir contigo es algo que ya sucedió. Justo antes de empezar la pandemia, empezamos a estudiar el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Y cuando ya vino la orden del gobierno de imponer la cuarentena exigida a todas las personas y la manera en la que esto nos impactó, nosotros estábamos, yo como pastor de la iglesia y como predicador principal de la iglesia, tomando esta carta para tratar de ayudar a nuestros miembros, a nuestra congregación, a manejar tiempos de crisis. Y es impresionante y espero que sea bendición el ejemplo que voy a compartir contigo ahorita. Una carta predicada en tiempos de crisis luce así. Por ende, es un recurso sumamente preciado para ayudar a nuestros miembros, a nuestras ovejas, al rebaño de Dios, a crecer en tiempos de crisis. ¿Saben? La carta, como les explicaba al inicio, una carta tiene un autor bíblico y una audiencia original. Y en cada sección, como les dije al inicio, está diseñada cada sección y toda la carta para ayudar a manejar situaciones específicas con contenido teológico a la audiencia original. Nuestro trabajo entonces es interpretar sección por sección, tratar de encontrar el núcleo, el propósito principal, las ideas principales o inclusive el tema principal de toda la carta, para nosotros poder aplicar esas verdades teológicas a situaciones paralelas hoy. Entonces, lo primero que pude percibir en la carta es de que en el primer capítulo y en los primeros 6 versículos habla de una esperanza, que cuando venimos a los pies de Cristo y Él nos ha regenerado, hay una esperanza que nace en el corazón de los hombres y de las mujeres de Dios, de los hijos y de las hijas de Dios. E inclusive es una esperanza y la describe, la califica como una esperanza que está viva y que no está determinada por las circunstancias y no está determinada por la persona, pero se mantiene viva y sólida por el poder de Dios solamente, por lo que hizo Cristo en la cruz, en la tumba vacía, en la ascensión, en el lugar donde se encuentra en poder hoy. Entonces, a esa serie le llamé Una esperanza viva. Saben, los sermones sobre esta serie los puedes encontrar si quisieras ahondar más en ellos en el canal Manrique Salazar en YouTube. Allí los tienes, cada uno de los sermones de la serie, entre 45 y 1 hora sermones de esa duración, pero también inclusive en el canal de YouTube también de la iglesia Familia de Fe Costa Rica. Entonces, por ejemplo, la serie la empecé con una palabra que utiliza en el primer versículo. Entonces, los primeros 2 versículos, cada una de estas filminas que te voy a presentar significó un sermón con normalmente este tipo de ideas, donde un sermón que tiene su introducción, que tiene su cuerpo, que tiene su conclusión, donde en el cuerpo está dominado por lo que el texto dice. El nombre de nuestra conferencia es puesto con sentido y con propósito. Deja que el texto hable, que las ideas aplicadas a la vida hoy sean el texto mismo, siendo la voz para que las personas puedan ser edificadas en su situación.
¿Saben? Lo que vemos es la palabra, dice a quién le está hablando Pedro, a los expatriados de la dispersión en estas zonas específicas. Dice elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Verdad? Elegidos, ya sea que por esa palabra entiendas apartados, ¿saben? Hechos suyos. Los hijos de las hijas de Dios hemos sido hechos suyos. Y esa condición, el que yo soy del Padre, el que tú eres del Padre, el que tú y yo seamos del Padre, las circunstancias de nuestras vidas hoy no cambian esa realidad. Esa realidad ha sido predeterminada por Cristo y ya se segura por Cristo. Hechos suyos, aunque éramos esas personas en ese tiempo, vivían crisis. La audiencia de Primera de Pedro, lo que está posiblemente, la evidencia en la carta nos deja entender que lo que está sufriendo es una discriminación porque se han hecho cristianos de la sociedad alrededor. Entonces, es una persecución, pero local, es una discriminación, calumnia, hay inclusive persecución de algún tipo. La gente no puede entender por qué estas personas se han convertido al cristianismo, entonces las maltratan, las discriminan. Y Pedro trata de cruzar toda esa crisis que lleva a las familias cristianas. Pedro empieza a escoger muy específicamente las palabras que utiliza. Él nos hizo suyos. Aunque seamos extraños para las personas, y esto es súper aplicable hoy. ¿Saben? Esta crisis mundial lo que ha hecho es poner a los cristianos a decidir. Lo que esta crisis ha hecho es hacer a la sociedad observar a los cristianos de alguna manera. Y aunque las personas alrededor de nosotros nos traten como extraños por la fe que practicamos y los valores que practicamos, sabemos que somos hechos suyos, que fue su iniciativa, por medio del Espíritu traernos a una relación de hijos y de hijas con Él. Esa relación, de nuevo, como dije al inicio, no cambia, no cambia. La crisis no cambia, de que somos suyos por su iniciativa, hechos convertidos, regenerados por medio de la presencia de su Espíritu en nosotros. Eso hecho posible por la sangre de Cristo. Saben, muchas veces en tiempos de crisis he podido reconocer en nuestra congregación lo difícil que ha sido esto, especialmente por las personas que viven solos, donde la cuarentena por meses, personas que no podían salir de sus casas sintiéndose solos completamente. Y cómo esto, como pastor, me he dado cuenta, y pueda que tú también ya lo hayas reconocido, la necesidad, y veo a Pedro recordándole a esas personas hoy el que son sus hijos y que Él los tiene en cuidado. Y aunque esa soledad es difícil, la verdad de que nos ha elegido, que nos ha hecho suyo, que nos ha apartado, y una realidad que las circunstancias no pueden cambiar, lo que hace es generar un sentido de presencia. La siguiente sección de Pedro lo que habla específicamente sobre el tema principal que creo yo tiene la carta, que el hijo y la hija de Dios tienen una esperanza viva. Y esa es la esperanza cristiana, de poder, la carta de Pedro habla sobre la realidad primaria importante que tiene la iglesia local en la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Y empieza a hablar en versículos 3 y 5 del primer capítulo, de que esta nueva vida, esta vida por la regeneración, al ser vivida juntos, tiene una esperanza inamovible. Una esperanza que, de nuevo, según los versículos, no es cambiable por las circunstancias que viven las personas hoy. También describe que es una vida que se debe vivir juntos y con un gozo que sea presente en tiempos de crisis. Mira lo que dice el versículo: en lo cual ustedes se alegran, hablando de las tribulaciones, aunque por poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro sabe la situación de esas comunidades. Y a pesar de la crisis en la que vive y cómo la situación externa a la iglesia influencia toda área de sus vidas, les dice: ustedes tienen capacidad de gozarse a pesar de la adversidad. Verdades como esas son importantes que las personas puedan entender en tiempos de crisis, que Dios nos ha habilitado
en esta pertenencia a Él, en esta relación íntima con Él, a poder gozarnos a pesar de nuestras circunstancias. Versículos 10 y 12 en el primer capítulo hacen salir una verdad preciosa. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, quiere decir de que esta vida que se vive en la soberanía de Dios, en esta relación hijo, hija, padre, en esta relación de Salvador, Rey de nuestras vidas, en esta relación cercana como suyos y con esta esperanza viva, es algo que Dios ha manejado desde tiempos de los profetas, que lo empezó a revelar hasta el día de hoy y por generación en generación, bajo su control. Estas promesas que vivimos en Cristo, lo que Pedro está explicando, no son afectadas por las circunstancias de la crisis hoy. Saben, nuestra gente necesita saber eso hoy. La carta es un instrumento con propósito. Recordarle a las personas que su realidad espiritual no es cambiable por las circunstancias, lo cual trae esperanza. El primer capítulo, en su última sección, habla de cómo empieza a describir, y esto lo hace durante los siguientes capítulos. Espero que esté siendo útil para ti este ejercicio. Te podría llevar por la temática de todas las cartas, pero prefiero que esa es una labor que tú puedas llevar a cabo. No tengo el tiempo para poder llevarte por otras cartas, pero creo que si me concentro en una sola, puedes ver la utilidad de estas enseñanzas en el marco de los tiempos que vivimos hoy. Pedro les describe a ellos cómo luce la vida cristiana y les habla en esos versículos de que la vida cristiana es vivir según acorde a nuevos valores. Mira lo que dice el versículo 15 en el capítulo 1. Como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda manera de vivir, en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. ¿Saben? Esta crisis ha traído a muchísimas personas decisiones difíciles que tienen que tomar. Hay una presión externa a cómo vivir la vida. Las personas que están sufriendo desempleo y que tienen que adquirir nuevas maneras de poder proveer. Las personas cuyos empleos ahora necesitan ser cambiados para poder redireccionar su manera de proveer. Las distintas circunstancias, la soledad en las casas, ha hecho a las personas cuestionarse su ética y su manera de actuar. Saben, la vida cristiana tiene que ser vivida de acuerdo a los valores de nuestra redención. Y esto es un enorme recordatorio. Sería una gran herramienta el llevar este contenido a nuestras congregaciones. Y va a meter también, desde el capítulo 1, la idea del amor fraternal. El amor fraternal que se expresa con los demás miembros de la congregación. ¿Saben? Las verdades teológicas que presenta la primera carta de Pedro. Cada una de las maneras de manejarse en una situación de crisis, se asume que son vividas, que la crisis está siendo vivida por un hombre y una mujer de Dios en el marco de su iglesia local, en relación con una iglesia local. Y por ende, promueve el amor fraternal con los demás miembros de la congregación. ¿Saben qué importante vivir la crisis que vivimos hoy en el marco, en la unidad, en las relaciones cercanas con nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo de nuestra congregación? La primera carta de Pedro también entra y describe cómo luce la comunidad cristiana, cuáles son los valores de la comunidad cristiana. ¿Saben? Es llamada, los primeros en el capítulo, ya entrando en el capítulo 2, es llamada a nutrirse en la palabra de Dios. ¿Saben? Ese recordatorio de que los miembros de la iglesia tengan una relación tan cercana con Dios hoy, en estos tiempos de tanta incertidumbre, una intimidad personal con el Señor, basada primariamente en el estudio de su corazón, de la manera de pensar de Él, de lo que reveló sobre Él para que pudiéramos vivir la vida cristiana, la palabra de Dios. O sea, la comunidad cristiana hoy, según Pedro, en tiempos de crisis, es llamada más que nunca a estar conectada a la palabra de Dios, siendo instruida y dirigida, obteniendo la sabiduría de cómo manejar las situaciones directamente de la palabra de Dios.
Saben, Primera Pedro recuerda de que en las iglesias, los cristianos hoy somos casa espiritual, somos sacerdocio santo. Estas dos palabras son increíblemente importantes a ser recordadas hoy. ¿Por qué? Porque una casa espiritual, al describir la iglesia local como una casa espiritual, lo que está hablando es que ella tiene una vocación. Cuando habla de la iglesia local como un sacerdocio real, todos juntos practicando unidos un sacerdocio real, eh, también tiene una vocación. Pedro les recuerda a esas personas en tiempos de crisis que Dios, su salvación, ha hecho que vivan para una vocación específica, que no deben de dejar las circunstancias afectar o cambiarle la dirección a esa vocación. Esa vocación se puede practicar sobre la iglesia que ha sido edificada sobre Cristo. Y me encanta la palabra que utiliza para describir a Cristo, la piedra viva. ¿Sabe? Luego habla de que nosotros, los miembros de la congregación, en esa casa espiritual, que es la iglesia local, en ese sacerdocio santo que se practica todos juntos como iglesia, dice que somos piedras vivas nosotros también, que componemos esa casa espiritual. Piedras vivas, que son casa que está edificada sobre la piedra gran viva, fundación viva que es Cristo Jesús. Pero luego habla de la vocación, que es una iglesia en misión. Y dice versículo 9, mas hoy ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Las iglesias hoy, por medio de las cartas, deben de ser recordadas, que no solamente tienen una relación íntima de un padre que los cuida en medio de la crisis, pero la iglesia tiene que recordarse que está en misión. Su Salvador está en misión, Dios está en misión, su iglesia sigue estando en misión a pesar de la crisis. La primera carta de Pedro es un gran instrumento para recordarle a las personas que no debemos de poner nuestra mirada tanto en los detalles de las circunstancias de esta crisis, pero no dejar de poner la mirada en Cristo y la misión que nos dio. Somos el pueblo de Dios en misión. Luego, nuestra primera carta también entra y lleva el mensaje del tema de la vida que se vive en sumisión a Dios. Y es uno de los temas principales de la carta. Qué importante. Las cartas nos permiten predicarle a nuestras ovejas, predicarle a la audiencia a la que estamos llegando sobre lo que significa la sumisión a Dios. Tiempos de crisis para ser manejados con sabiduría. El término sumisión, una vida sumisa a Dios, ayuda a direccionar las decisiones que se toman en cada área que podamos enfrentar en una crisis como la que vivimos hoy. En tiempos de crisis, el concepto de una vida en sumisión a Dios y lo que habla la carta o las demás cartas sobre vivir en sumisión a Dios es de gran necesidad para la iglesia hoy. Dice que somos libres de abstenerse. Sumisión a Dios es ser libre de abstenerse a practicar lo que es inapropiado. En tiempos de crisis, esto nos guía a que a pesar de las circunstancias, de las cosas que nos apremian hoy, necesitamos caminar en sumisión a Dios. Al mismo tiempo de que somos libres de respetar a aquellos que Dios ha colocado en autoridad en nuestra sociedad, el gobierno, aunque son iguales en importancia frente a Dios, aunque ellos son inclusive de igual capacidad, tienen un rol otorgado por Dios para manejar las sociedades en las que vivimos hoy. Y Dios busca que sumisión a Él es vivir en sumisión a los que tienen un rol de autoridad en nuestra sociedad hoy. Saben, esas personas en autoridad, dice la carta y nos ayuda, claro que han salido muchísimas preguntas. ¿Hasta cuándo, pastor? Si nos prohíben congregarnos, tantas preguntas que han salido sobre estos tiempos, sobre hasta en qué, hasta cuándo, cómo debemos de vivir en sumisión a las autoridades. Esta es una carta que nos permite analizar estos tiempos y que nos permite y nos da soluciones
para ser aplicadas en estos tiempos. Saben, nosotros no somos llamados en lo que somos llamados a obedecer a las autoridades, en todo aquello que es apropiado a los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el Señor les ha dado una función específica para poder regular las sociedades de acorde a lo que es apropiado a los ojos de Dios. Saben, la primera carta de Pedro es un espacio para poder enseñarles a las congregaciones, recordarles que a pesar de vivir en crisis, necesitamos hacer el bien en todo momento. Callar la ignorancia de los demás. En tiempos de crisis, la iglesia debe ser luz para las congregaciones. La siguiente sección de ese capítulo 2 también nos enseña que su misión es ejemplificar a Cristo. Tiempos de crisis, las cartas son un medio para recordarles a nuestra congregación que los tiempos de crisis son tiempos para ejemplificar a Cristo. Respetar nuestros roles donde estamos. Dice, criados están sujetos con todo respeto a sus amos, a los difíciles y a los más difíciles. ¿Saben? Ejemplificar la sumisión de Cristo hoy en tiempos de Cristo puede hacer a un hombre o una mujer no creyente a poner su fe en aquel que nosotros hemos puesto nuestra fe, por nuestra manera de tratar a aquellos que tienen un rol de autoridad sobre las distintas relaciones que tenemos en la sociedad donde vivimos. Saben, asoma este capítulo el tema de sufrir por hacer la voluntad de Dios. En tiempos de crisis, miren lo que dice el versículo 21, 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió por hacer el bien para nosotros. Cristo sufrió por hacer la voluntad del Padre. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar hoy en tiempos de crisis está completamente correlacionada con este principio. Este es un principio que le ayudaría a las personas a guiarles a tomar decisiones. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta incomodarse. Pero saben, Cristo se incomodó, Cristo padeció por hacer el bien. A veces en tiempos de crisis vamos a ser presentados con distintas decisiones que son buenas, pero nos van a pasar un costo. Hacer el bien en tiempos de crisis a veces va a pasar un costo. Y Cristo nos ha ejemplificado que por hacer la voluntad del Padre, por hacer lo que es bueno, lo que es apropiado a los ojos de Dios, se sometió al Padre y asumió el costo. Eso es un tema importantísimo para guiar a nuestras congregaciones en el marco de algunas de las decisiones que se tienen que tomar en tiempos de crisis. Siguiendo a Cristo, se presenta en estos versículos y nos recuerda que Él es el pastor y guardián de nuestras almas, que vivir estas circunstancias es teniendo a Cristo todavía como el pastor y guardián de nuestras almas. Tiempos de crisis es también tiempo para vivir ejemplificando a Cristo, su sumisión voluntaria al Padre, su respeto a la voluntad del Padre, cómo nosotros podemos también llevar eso y emularlo en tiempos de crisis. ¿Saben? Vivir sumisamente al Señor. Esa es una manera en la cual las cartas han revelado la manera de dirigir a las comunidades de Cristo a poder enfrentar tiempos como los que enfrentamos hoy. Vivir en sumisión al Señor. Siendo humildes, ¿saben? Vivir sumisamente es un tema fuerte en la primera carta. Siendo humilde, trabajando por la unidad de la iglesia. La crisis, esta presión de la crisis, no solamente afecta a los hogares, también afecta a las iglesias en su manera de manejar las relaciones interpersonales. Habla de responder al mal. Vemos específicamente algo que vemos sucediendo en nuestras sociedades. El mal apremia, la crisis hace a las personas salir y explotar, manejar las circunstancias. Vemos la criminalidad subir. Y algunas de estas, el desempleo, las acciones de las personas que no tienen su identidad y su satisfacción en Cristo, toman decisiones que afectan a los cristianos. Los mismos cristianos no manejan bien la situación y afectan a otros cristianos. Y nos habla de cómo manejar cuando hay personas que actúan de mala manera contra nosotros. Y dice, actuando con bendición. ¿Saben?
Primero Pedro es una oportunidad. Solo esta carta. Imagínense todo lo que enseñan las demás cartas. Esta carta habla sobre el tema de sufrir por el nombre de Cristo. La pone como una posibilidad real. Una posibilidad real. Pero habla y es una exhortación abierta a recordarnos de que si hemos de sufrir por hacer lo apropiado a los ojos de Dios en tiempos de crisis, que no temamos y que vamos a ser bienaventurados. La recomendación de Pedro a esos hermanos en ese tiempo, y esto por ende puede ser un gran instrumento para los hermanos hoy, es de que fijando en tiempos de crisis nuestra mente de una manera reverente al Señor, confiando en que Él está en control. Mira lo que dice el versículo 15. Sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que el demande razón de la esperanza que vive en ustedes. Nuestras congregaciones necesitan ser enseñados en estos temas hoy, en recordarles que si hemos de sufrir por hacer lo apropiado en estos tiempos que vivimos hoy, debemos de hacerlo haciendo el bien siempre, ejemplificando a Cristo siempre. Saben, esto es una enorme guía para nuestras congregaciones hoy. En el capítulo 3 habla de la victoria de Cristo. En tiempos de crisis necesitamos recordar de la victoria que Cristo alcanzó. Una victoria sobre el pecado, mis hermanos. Que nuestras congregaciones sean recordadas hoy que Él ha triunfado sobre el pecado y por ende somos libres de hacer lo que es voluntad de Dios en tiempos difíciles. La victoria sobre el mal, que todo el mal que pueda quejarnos en tiempos de dificultades, Cristo ha triunfado sobre eso. Y lo que sucede, sucede bajo la soberanía de Cristo. Cristo ha sentado victoria sobre el mal y ha sido puesto en autoridad sobre todo lo espiritual, sobre todo lo físico. Nuestras circunstancias hoy, a través de las cartas, podemos recordarles, es una de las temáticas principales de las cartas, en tiempos de crisis, recordarle a nuestras iglesias que cualquier circunstancia que nos apremie de la crisis sucede con Cristo en dominio completo y gobierno completo sobre esa situación. Y su cuidado sobre nuestras vidas está garantizado. Saben, la carta de Pedro es una excelente manera, todo el capítulo 4, para describir la manera apropiada de vivir tiempos de crisis. Dice, buscando ideas muy sencillas, buscando la voluntad del Padre, sin entregarle tiempo al pecado. No desviándonos la fe, no desviándonos de la fe por aprobación de los demás. Confiando, perseverando en nuestra confianza a esa promesa de gozar vida en el Espíritu en tiempos difíciles. Esta vida nueva que gozamos se puede vivir en gozo en tiempos difíciles. Saben, una oración que es cuidadosa, que pide por las cosas que realmente importan. Un amor perseverante el que hemos recibido, lo vertical de la gracia de Dios que hemos recibido para ser otorgada horizontalmente a los demás, perdonando las faltas de los demás. La crisis a lo interno de las iglesias, en las relaciones intrapersonales, necesita este recordatorio de practicar el amor perseverante de Dios, perdonando nuestras faltas, practicando hasta donde sea posible la hospitalidad entre nosotros. Espero que puedas ver cómo estos temas son completamente apropiados para ser aplicados en los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Por último, voy a ir terminando, ya que nuestro tiempo se ha cortado. Voy a llegar al sufrimiento cristiano. Las cartas hablan sobre cómo luce el sufrimiento cristiano, quién está en gobierno y en control sobre el sufrimiento cristiano, cómo Dios interviene para ayudarle a la hija y al hijo de Dios a vivir el sufrimiento, ¿verdad? Nuestra labor como predicadores con las cartas, que es un medio tremendo para ayudarles a las personas a manejar el sufrimiento. Predicar en tiempos de crisis sobre cómo manejar el sufrimiento. Primera Pedro es una enorme herramienta. ¿Saben? Hace ver el sufrimiento como una causa de gozo.
como una oportunidad de Dios para trabajar en nuestras vidas y en la de los demás, como un lugar para glorificar a Dios, para un tiempo en confiar verdaderamente nuestras vidas a los demás a través de la práctica de hacer el bien. Por último, Primera Pedro habla a los líderes de la iglesia y les recuerda sobre su labor de cuidar la grey de Dios, de pastorear en tiempos de crisis a la congregación, de liderarla con ejemplo en tiempos de crisis. Las cartas hablan muchas veces de cómo los miembros deben confiar en el diseño de Dios y confiadamente buscar voluntad para seguir el liderazgo de la iglesia. Pero una y otra vez las cartas van a traer un ingrediente principal para ser vivido en tiempos de crisis. Practicar humildad. Humildad con el Señor, con los demás en nuestra congregación. Por último, la carta de 1 Pedro es un precioso tiempo para practicar y ver manifestarse la gloria de Dios. Reconocer en estos tiempos de crisis el poder del Padre, su lugar en la soberanía que esta situación de crisis tiene en la soberanía de Dios, que está en su control y por ende en nuestras vidas también. Podemos en tiempos de crisis a través de las cartas recordarle a nuestros seres amados de su cuidado fiel, de que a pesar de ese cuidado que es su rol sobre nosotros, debemos de estar alertas, firmes en la fe, manejando la tentación. El Dios de gracia, según la primera carta de Pedro, el Dios de todo el poder, ese es nuestro Dios. El Dios que lo sostiene todo, nos sostiene. Las cartas son un precioso recordatorio para recordarle a nuestras congregaciones que aquel que lo creó todo, aquel que lo sostiene todo, ese es nuestro Dios. Ese es quien nos sostiene en tiempos de tribulación. La carta permite recordar que por Cristo vivimos firmes en su gracia, disfrutando de esta paz que Él ha ganado para nosotros, que nos habilita a sostenernos en medio de tiempos de crisis. Este ejemplo que te he dado hoy, como viste, esas diferentes temáticas para mostrarte que una sola carta contiene una voz que habla a las situaciones de las personas hoy, que puede hablar a las situaciones que en la carta se manejan, que son paralelas hoy en nuestras vidas. Los hombres y mujeres de aquellos tiempos vivieron crisis, vivieron tribulación, sufrieron. Y las cartas es un medio que Dios diseñó con contenido y con forma para ayudar a sus hijos y a sus hijas a manejar sus situaciones también. Te animo a usar las cartas para hablar a la situación de las que viven las personas que están bajo nuestra enseñanza. Aquí comparto contigo una bibliografía, ahí te queda en el video, de bibliografía que he utilizado para componer la lección de hoy. Espero que este tiempo corto haya sido de una gran exposición para ti, una muestra para ti de cómo luce enseñar desde las cartas en tiempos de crisis. Solucionar nuestros problemas no necesariamente es la única manera de ayudar a nuestros miembros. Proveerle a nuestros miembros el conocimiento sobre Dios, el funcionamiento sobre la vida cristiana bajo sufrimiento o en tiempos de crisis, es la manera de enseñar a nuestros miembros de las congregaciones para que puedan manejar la crisis hoy. ¿Saben, mis hermanos? En tiempos de crisis, Dios ha dado medios preciosos para ayudarnos a manejar nuestros tiempos hoy. Espero que este tiempo ha sido de buena edificación para ti. Esta presentación te la puedo dar, la dejo posiblemente con Eduardo, con alguna de las personas que están organizando la conferencia. Si tienes, te voy a dejar un PDF por si quisieras accesar a esta información también. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja. Oremos. Padre, gracias por este tiempo juntos. Te agradecemos por tu bendición, por tu guía y por tu revelación. Sigue instruyéndonos, Señor, capacítanos y entrénanos cada vez más para poder llevar dirección y esperanza viva a otros en tiempos de crisis para tu gloria, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto hoy. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Gracias por este tiempo juntos y continúa. Te animo a que continúes con las siguientes partes de la conferencia que el texto hable. Hasta luego.